A propósito de lo que Marcelo recién nos relataba, de casos que ha atendido, yo recuerdo una anécdota, porque ya en más de una oportunidad he tenido la posibilidad de hablar con Marcelo, aunque siempre quedan preguntas pendientes, ¿verdad? Que es el caso de las niñas asfixiadas en Villa del Carmen, en Durazno. Y a mí lo que me impresionó en ese caso, Marcelo, lo que tú me decías, era que a través de esa capacidad, ese poder, tú viste cómo asesinaban a esas chicas. Debe haber sido estremecedor. Recordá un poquito el caso. Bueno, ese caso ocurrió en Villa del Carmen, en Durazno. Apareció o surgió la noticia como un accidente, ¿no? De que habían muerto dos niñas, una de 6 años y la otra de 2 añitos. Y aparentemente estaba su madre tomando mate afuera y bueno, y cuando entró encontraron las dos niñas asfixiadas con esas bolsas que supuestamente habían estado jugando al jueguito, no sé, de las gallinas ciegas que le llaman, no sé, digo, surgió como una noticia dantesca, ¿no? En los medios se manejó el sepelio de las niñas, bueno, todo Lo que ocurrió fue que unas semanas después me contacta una tía de esas niñas y el padre de las niñas. Y ahí me empiezo a enterar un poco de la situación. Que ellos dudaban de que haya sido, digamos, un accidente, y me pedían si yo podía trabajar en ese aspecto. Entonces, bueno, le pedí, como hago habitualmente, le pedí el nombre de las niñas, la foto, y pedí unos objetos, una prenda de las niñas, y bueno, y me puse a trabajar con eso, ¿no? Y me sorprendí, porque yo básicamente lo que hago allí es tratar de posicionarme en el lugar en que ocurrió el suceso y muchas veces me pongo de la perspectiva de esas niñas. Cuando me pongo de la perspectiva de la niña chiquita, la más chiquita, la de 2 añitos, siento que me estoy asfixiando, me está faltando el aire, pero me siento olor a alcohol en la boca. Me siento olor a alcohol, y ahí pierdo el conocimiento. ¿Perdiste el conocimiento tú? No perdí el conocimiento, pero me doy cuenta que la niña perdió el conocimiento por falta de aire. Bien. Cuando me posiciono a la niña grande, me llevé una sorpresa porque me estaba asfixiando, me estaba faltando el aire, pero tenía alguien arriba y me estaban aprisionando y me estaban cantando una canción de cuna, me estaban cantando y era una mujer y decía: "Shh, duérmete chiquita, duérmete", una cosa así, mientras yo o la niña grande me estaba asfixiando, pero esa niña estaba llorando porque su hermana había visto a su hermana morir. Y fue tan terrible, yo no podía creer lo que me había, la información que me había venido, ¿no? Por supuesto, transcribí, pasé, incluso esa grabación, yo me puse una cámara a veces en algunas sesiones complejas yo me pongo una cámara y me grabo. Y bueno, le transmití eso al padre y a la tía, y allí me empiezo a enterar de un montón de irregularidades que no me cerraban por ningún lado. Una de ellas era que la mamá de esas niñas había estado casada antes y había tenido 3 hijos del matrimonio anterior, una mujer joven. Y de esos 3 hijos que tenía del matrimonio anterior, se había separado con el esposo y misteriosamente había muerto el último niño. Un niño ya era grandecito, supuestamente el padre se lo llevó para que ella le diera de comer y lo llevara a la escuela y bueno, y parece que el niño, no sé si le fue a dar una mema, se ahogó con una mema supuestamente, falleció.
Y en este caso resultó que también se había separado del marido, y las dos niñas fallecieron. El tema concreto que el marido había llevado en cantidad de oportunidades presentando escritos ante la justicia que temía por sus hijas, un poco por la forma en que la madre actuaba, ¿no? Que a veces las dejaba encerradas y se iba a unos bailes y entonces eso me llamó la atención. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que los exámenes forenses dieron que la niña chica tenía alto grado de alcohol en sangre. O sea, coincidió con la percepción inicial que yo había visto. Claro. Y después, cuando empecé a investigar un poco más, por decir de alguna forma, me empecé a enterar de cosas dantescas que, digamos, una madre en sus cabales no haría. Por ejemplo, que el día que estaban sepultando a las niñas, bueno, la estaban llamando constantemente al celular y ella se apartaba y se ponía a hablar rato y se reía. El jueves la sepultaron. Y el viernes la vieron en un baile en Sarandí del Chi, y aparentemente fue con un novio a la misma casa después del baile donde las hijas habían muerto 2 días antes. O sea, esas cosas que uno no puede entender. Después, a nivel de la justicia, digo, si bien la procesaron sin prisión, se tenía que ir a presentar en 3 semanas a la comisaría. Y a mi criterio hubo todo un manejo errado. Yo no podía creer, digo, el tema es que cuando yo estaba en esa situación de vivir la experiencia de los niños, yo tengo hijos chicos, tenía una hija de la edad de esa niña y no podía creer, y yo paralelamente, esa madre supuestamente mientras sus hijas morían estaba tomando mate afuera. Claro, toda una situación contradictoria. Claro, pero ese mate afuera, yo fui al día que ella estaba tomando afuera y la hora que estaba tomando afuera, y fue el día más frío en 10 años, con lluvia, o sea que era imposible que esa mujer hubiera salido a tomar mate afuera, lloviendo y con un frío bajo cero, digo, a menos que tuviera una buena razón para estar afuera tomando mate, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas que no Ahora, que no vivir el asesinato de esa manera, debe ser totalmente estremecedor, ¿no? Digo, ¿Qué te pasa después de esas circunstancias, esas experiencias? ¿Cómo quedás? Esos casos te dejan lógicamente un sabor extremadamente amargo, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, el hecho de tener 4 hijos, el hecho de pintar, de escribir, de hacer un montón de cosas, tengo muchos cables a tierra, ¿no? Y eso me permite de alguna forma liberarme de todo eso. Pero entiendo y he aprendido a meterme en el tema y a salirme, pero lógicamente que casos como esos, por ejemplo, siempre te quedan, ¿no? Esa angustia allí retenida. Muchos de los casos, ¿no?, en los cuales has estado han terminado en la muerte o próximos a la muerte. Debe ser muy complicado estar en esa... Es complejo, y sobre todo mucha gente joven, ¿no? Lamentablemente mucha gente joven que... Sí, el suicidio entre los jóvenes es altísimo. El suicidio es altísimo. Sobre todo la altura, ¿no? Porque a veces entre los 17 y los 23 años es cuando empiezan a surgir un montón de enfermedades mentales que muchas veces no se sabe que las tiene, y es ahí donde hace clic el joven, y cuando se dan cuenta que tiene esa enfermedad ya es tarde, lamentablemente, ¿no? Entonces... Esa capacidad, ese poder que tienes, ¿lo descubriste siendo niño? Bueno, sí, justamente hoy lo que estamos hablando, que tú me decías, eso de sentir los otros sentidos a través de ese sexto sentido. En realidad, yo escuchaba cosas y sentía cosas. ¿Te daban miedo? No, porque para mí era natural, digo, lo empecé haciendo de niño y cada cosa que me pasaba estaba relacionado al estímulo de esa edad. Por ejemplo, yo tenía 5 o 6 años, siempre era el primero en atender el teléfono o era el primero en atender la puerta. En realidad, yo escuchaba el teléfono o la puerta.
y iba corriendo a atender. Cuando llegaba, estaba abriendo y recién tocaba, ¿no? Entonces siempre preguntaban a mi madre, pero dice, Marcelo, cada vez que llamo, Marcelo me atiende. Dice, siempre está al lado del teléfono. Y claro, y ahí se empezaron ese tipo de cosas le empezó a llamar la atención a mis padres. Incluso, así que fue un proceso natural en ti. Fue un proceso natural. De hecho, yo entiendo que en algún momento lo cohibí o lo neutralicé. Por ejemplo, en la escuela, me acuerdo, en primer año de escuela, no sé, mi padre era gerente de un banco, entonces de Mercedes fuimos a Durazno y después fuimos por varios departamentos. En Durazno hice primaria en escuela. Me acuerdo que los primeros días, las primeras semanas, de la primera semana pasé 3 días en dirección, creo, porque yo me levantaba unos segundos antes que sonara la campanilla, ¿no? Entonces le distraía a la maestra. Entonces, claro, me reprimían por eso, pero en realidad yo escuchaba la campanilla. No era que yo me levantaba de nervioso para distraer la clase. Entonces lo que empecé a hacer ahí fue esperar que se levantaran los otros para yo levantarme. Y siempre me quedaba esperando. Yo escuchaba, pero me quedaba esperando. Y después como que dejé de escuchar eso, porque siempre esperaba lo que decían los otros para yo hacerlo. Y en la adolescencia, a los 13, 14 años, me empezaron a pasar una serie de incidentes que me di cuenta que algo había. Por ejemplo, en ese momento yo estaba en San José, estaba haciendo segundo año de liceo, iba al Sagrada Familia allá y venía con 2 compañeros, íbamos saliendo del liceo de tarde. Y cuando íbamos llegando a la esquina, yo los paré a los 2 y me decían, ¿pero qué te pasa? ¿No? Le digo, paren porque va a pasar algo. ¿Pero qué va a pasar? Paren que va a pasar algo. Y unos segundos después, un camión que venía de la feria cargado de frutas y verduras se dio contra una florería que estaba en la esquina. O sea, se subió, perdió los frenos y rompió toda la vidriería. De hecho, si hubiéramos seguido caminando, posiblemente estaríamos ahí, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta y me quedaron mirando, medio se asustaron mis compañeros. Y después me empezaron a pasar diferentes cosas. Estábamos en un grupo de astronomía y teníamos que ir los viernes de noche a hacer las mediciones al colegio para ver, en base a las mediciones, si iba a llover o no iba a llover, y sacamos nuestras propias conclusiones. Y cuando pasábamos del colegio, pasamos por el diario Los Principios, que estaba allí, y dejamos la evaluación que nosotros habíamos hecho, y el diario Los Principios lo publicaba el sábado, ¿no? Entonces, yo fui ese día y fui solo, no había nadie, ninguno de los chiquilines que teníamos que estar, fui solo y empecé a ver la evaluación y la evaluación me daba una cosa que para mí no iba a pasar. Entonces agarré, puse que iba a haber tormenta el sábado y grandes vientos el domingo. Y me acuerdo que hice toda una cosa en base a lo que me venía y lo dejé en los principios. Y bueno, y resulta que el sábado hubo unas tormentas enormes y el viento voló, incluso se voló parte de uno de los relojes, del campanario, ¿no? Fue toda una cosa. Y entonces el martes, que fue que teníamos astronomía, vino el profesor y preguntó quién había escrito eso. Entonces todos callados me miraban a mí. Y ahí me levanté y dice, yo quiero saber de dónde sacó esto. Dice, entonces primero me retó, ¿no? Como que me retó un poco de dónde había sacado esa información y yo le dije, no sé, me vino. Me dice, bueno, pero ¿sabe qué? Lo quiero felicitar porque la verdad que no estaban, digamos... No estaba previsto. No estaba previsto, ¿no? Marcelo, ¿eso te acerca a la gente? Es decir, ¿o te dificulta en tus relaciones? No, yo creo que, la forma en que trabajo, el hecho de hacerlo en forma honoraria, o sea, te dignifica, o sea, la gente te ve con aprecio. Por supuesto siempre está aquel que dice, un chanta o algún comentario tonto, pero son los menos, y es porque no conocen mi trabajo, en definitiva, ¿no? Y lo hacen por desconocimiento de qué es lo que hago, porque te meten siempre en una bolsa. Pero en general es muy gratificante, digamos, la devolución de la gente, ¿no? Claro. Ahora, Marcelo, ¿siempre acertaste? Bueno, no siempre acierto, ¿no? O sea, en realidad lo que hago es una visualización y a veces me equivoco. Yo durante muchos años lo que hice fue como práctica tratar de visualizar acontecimientos futuros que iban a ocurrir en un plazo de un año o en el próximo año. De hecho, lo hice durante unos 8 años y la gran mayoría de esas visualizaciones coincidían de forma notable. Pero a veces me puedo equivocar por la interpretación racional que hago de esa visualización. Y a veces ahí es donde me empiezo a equivocar. Así como ves de repente de los demás, ¿podés ver de ti mismo, podés prever situaciones que te puedan pasar? Bueno, por lo general para mí no visualizo
Me ha pasado, sí, situaciones, por ejemplo, cuando un día que nos robaron en casa, que nosotros estamos en construcción de mi casa, y ese día, justo era un día de los más fríos, me fui a quedar a la casa de mi suegra, y ese día llegué, ella estaba nervioso, estaba preocupado. Yo le decía a mi señora, le digo, no, me voy a ir, le digo, porque algo va a pasar, algo va a pasar. Me dice, no, pero ¿qué va a pasar? Quédate, algo va a pasar. Y no me podía dormir, y a las 2 de la mañana le digo, no, me voy a la casa, no, que quédate, no sé qué. Entonces agarra a mi señora y dice, vos mirá, te voy a dar, tomá media pastillita de no sé qué, así te dormís, te quedás tranquilo. Y me lo pongo abajo, cuando me lo pongo abajo la lengua, suena el teléfono y yo escupiendo la pastilla para todos lados, porque y nos avisaron de que nos estaban robando, de que vieron saltar el muro, y ahí salí. Sí. Pero muchas veces sé que va a pasar algo, pero no sé qué, ¿viste? No sé qué es exactamente lo que me va a pasar. Y muchas veces me pasa, ¿no? Como a todos, y no lo percibo, ¿no? ¿Qué límites tenés? ¿Tenés previsiones para, por ejemplo, cuando finalice la vida, eso de la vida después de la vida? ¿Tenés? Bueno, yo a veces decepciono a mucha gente en ese aspecto, ¿no? Porque muchas veces la persona te ve con lo que vos haces y acredita de que uno imagina la muerte quizá color de rosa o con otros aspectos, digamos, como algo más allá de lo que vivimos. Y en realidad por mi criterio, siempre tratar de llevarlo a lo que es la física o lo científico. Entiendo que la vida, digamos, nunca se termina, porque somos energía, y esa energía, una vez que deja de fluir dentro de tu sistema, de tu cuerpo, pasa a otras cosas, ¿no? En definitiva, pero digo, eso de la vida más allá, después de la muerte, o sea, entiendo que de alguna forma somos como organismos eléctricos que estamos interactuando, y bueno, en el momento que fallecemos, esa energía se libera, ¿no? Y se transforma o en una planta o en otro tipo de cosas, pero bueno, es un poco mi opinión, ¿no? Señores, en unos minutos seguimos con Marcelo Aquistapache en el último tramo de esta entrega de Hora Pico.